Llegamos al programa número 250 de Economía en Breve, 250 programas semanales abiertos a todo público, comentando lo más relevante del acontecer económico. Más de 5 años de compartir mi mejor esfuerzo en un formato como no hay otro para informar y formar opinión sobre lo que ocurre en la economía mexicana. Como les había comentado, este será el último programa que se difunde sin restricciones y a partir de la próxima semana Economía en Breve se enviará de forma oportuna solo a sus suscriptores. Si el programa les es útil y quieren seguir recibiendo la liga para verlo y aprovechar el contenido en la semana en la que se publica, los invito a suscribirse mandándome un correo a la dirección que tienen aquí indicando 3 cosas. El correo al que quieren que les mande la liga del programa, un nombre de usuario con el que quieran que los identifique y si quieren la suscripción básica que tiene un precio de 400 pesos masiva al mes o la generosa de 800 pesos masiva al mes, que además esta última opción les permite enviar la liga a 3 personas más. En su momento les agradeceré también enviar el comprobante de pago en alguna de las opciones que pueden ver aquí para activar su suscripción. Todavía no tengo un proceso automático, tiene que ser un poco engorroso y manual. Y si quieren evitarse estar haciendo el pago de forma mensual, pues pueden hacerlo también de forma trimestral o anual. Si necesitan factura, por favor indíquenlo así y manden los datos que quieren para la facturación. Como cualquier actividad económica, Economía en Breve necesita recursos para ser financieramente sostenible y con sus suscripciones me ayudarán a mantener el programa 100% independiente y dedicado a sus suscriptores. Pasando a los temas de la semana, el INEGI publicó las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, para el mes de noviembre, que por cierto es el indicador mensual más completo para saber cómo va la actividad económica. El IGAE registró un crecimiento de 0.3% mensual, lo que bajo circunstancias más usuales sería una buena noticia, ya que se interrumpe una racha de 3 meses de caídas. Sin embargo, en la semana pasada comentábamos que el indicador oportuno de la actividad económica del propio INEGI arrojaba un crecimiento de 0.6% para este mes y el observado fue la mitad. Desde luego, este resultado es insuficiente para cambiar la tendencia de baja que pueden ver en esta gráfica, que nos indica que la actividad económica está en declive. En esta otra gráfica pueden ver que la industria se ha estancado básicamente en el último año, luego de que finalizara el rebote de la reapertura de actividades y de hecho se contrajo 0.1% en noviembre. Los servicios que representan 2/3 partes de la actividad económica crecieron 0.5% en noviembre, pero siguen cerca del piso observado en el año, como vemos en esta gráfica, y tendrían que crecer 5.5% para recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia. Aquí hemos comentado en varias ocasiones que muchas decisiones de política pública de esta administración han enturbiado el entorno de negocios y frenado a la economía. En este sentido, me llamó la atención esta noticia del fin de semana que refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará a atender varios asuntos relevantes relacionados con acciones del actual gobierno. Son muchos los asuntos que la Corte tiene pendientes de resolver, como pueden ver en esta lista, que es parte, por cierto, de un muy buen reporte de Integralia Consultores. Muchas de las acciones del gobierno han sido cuestionadas por ser inconstitucionales y es la Corte la que tiene que resolver si existe o no esta inconstitucionalidad para ver si las acciones proceden o se echan para atrás. Uno de los reclamos más frecuentes de diversos agentes económicos es la falta de certeza jurídica, es decir, el saber que los derechos establecidos en las leyes son respetados, especialmente por las autoridades, y es la Suprema Corte de Justicia la encargada de velar por el Estado de Derecho en el país. Ya veremos cómo procede la Corte en los temas más sensibles y sus resoluciones tendrán impactos muy visibles, ya sea para afianzar la fortaleza de las instituciones o debilitarla. Esperemos que los ministros estén a la altura de los tiempos. Regresando al IGAE, a menos que en diciembre se haya registrado un sólido crecimiento de por lo menos 1.9% mensual, lo que se ve muy difícil, la economía mexicana sumaría 2 trimestres con tasas negativas en la producción, lo que ya comienza a perfilarse como un escenario recesivo, aunque pueda haber toda una discusión semántica al respecto.
Esta semana también tuvimos las cifras de la inflación de la primera quincena de enero, que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI. La inflación general resultó muy parecida a lo esperado por el mercado, 0.39% contra 0.38%, mientras que la inflación subyacente sorprendió nuevamente al alza al registrar 0.34% cuando se preveía 0.29%. En esta siguiente gráfica del INEGI podemos ver que la inflación de esta quincena estuvo más o menos dentro de lo usual para ser un periodo de vaivenes bastante pronunciados. En este cuadro pueden ver los genéricos que más impactaron al alza en la inflación, señalando con flechas verdes aquellos que están en la clasificación no subyacente, que es la más volátil, y con una flecha amarilla aquellos que están en la parte subyacente, que es la más estable. Destaca desde luego el incremento en el precio del limón, que en esta ocasión no estuvo asociado al meteorológico, sino más bien al clima de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán. Entre los genéricos que más contribuyeron a la baja de la inflación destacan el jitomate y el transporte aéreo, que restaron casi 2 décimas a la inflación de la quincena. El problema es que la inflación subyacente anual alcanzó 6.11%, que es el nivel más alto que se ha observado desde el 2002, como pueden ver en esta gráfica, y sigue subiendo de forma muy empinada. Separando la inflación subyacente en sus dos principales componentes, vemos que las mercancías retomaron su tendencia al alza, mientras que los servicios marcaron un ligero descenso que ya veremos si representa un punto de inflexión. De esta forma, las señales que nos sigue dando la inflación son negativas y hacen necesaria la actuación decidida del Banco de México con su política monetaria. Por otro lado, las cifras de la balanza comercial del mes de diciembre, que podemos ver en este cuadro resumen, presentaron buenos resultados, con las exportaciones e importaciones creciendo con bastante fuerza. Me parece notable que el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, quedó ya muy cerca de la marca del $1 billón, billón en castellano, lo que representa algo así como el 81% de la producción total del país. En esta siguiente gráfica puede verse que el comercio total ha retomado su tendencia ascendente, lo que desde luego representa una muy buena noticia, ya que es el motor que más empuje está proporcionando a la economía. Regresando al cuadro, podemos ver tasas de crecimiento sólidas en todos los renglones, salvo en el de las exportaciones automotrices, que están afectadas por la falta de componentes electrónicos. En esta siguiente gráfica podemos ver la composición de las exportaciones mexicanas en el 2021, destacando las manufactureras no automotrices, seguidas de las exportaciones automotrices y en un lejano tercer lugar, las exportaciones petroleras. Cabe notar que nuestra boyante industria exportadora requiere de energía abundante, limpia y a costos competitivos para mantener su dinamismo, y la contrarreforma energética que se discute en el Congreso tendría un impacto muy negativo sobre esta industria y sobre toda la economía de aprobarse como está planteada. En otro indicador con lectura también positiva, las ventas al por menor registraron un crecimiento de 0.9% mensual en noviembre, comenzando a dibujar una tenue tendencia de alza, como puede verse en esta gráfica. Entre los renglones más dinámicos de las ventas al por menor destacaron los artículos de papelería, esparcimiento y uso personal, con un aumento de 17.5% anual en este mes, seguidos de productos textiles y de vestir con 13% de incremento y de enseres domésticos y computadoras con 10.6%. Las finanzas públicas terminaron el año con una nota negativa, ya que por un lado los ingresos no petroleros registraron una caída importante en diciembre, como vemos en este cuadro, especialmente afectados por la recaudación del IVA y del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mientras que el gasto neto total creció con fuerza, produciendo abultados déficits en el balance público y en el balance primario. Como resultado, la deuda pública total se incrementó en el año poco más de $1 billón, cerca de 32,000 millones de dólares, principalmente en deuda interna denominada en pesos, como vemos en este cuadro. En Estados Unidos, tal como se esperaba, la Reserva Federal dejó sin cambio su tasa de interés de referencia, pero emitió un mensaje considerado más halcón o hawkish a lo que se esperaba, advirtiendo explícitamente que,
Con la inflación bien por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, el comité espera que pronto será apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, incluso dijo que pensaba que hay bastante espacio para subir las tasas de interés sin amenazar al mercado laboral. Hay que recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene el mandato dual de procurar no solo la estabilidad de precios, sino también el mayor nivel de empleo posible, lo que es complicado dado que solo tiene una herramienta básica. El problema para la Reserva Federal es que llegó el momento de comenzar a actuar sobre la inflación, que ha repuntado de forma abrupta e imprevista para alcanzar niveles no vistos en 4 décadas en el índice de precio al consumidor. Esta semana se publicaron también las cifras del índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que es la medida favorita de inflación para la Reserva Federal, alcanzando un nivel de 4.9% anual, como pueden ver en esta gráfica, el más alto observado desde 1983. Esta semana también se publicaron las cifras del índice Case-Shiller de los precios de las casas del mes de noviembre, alcanzando una tasa anual de 18.8%, como pueden ver en esta gráfica. Uno de los elementos de la política monetaria ha sido la compra de activos respaldados por hipotecas, lo que, de acuerdo con lo que vemos en esta gráfica, parece estar no solo apoyando al mercado inmobiliario, sino de plano inflando sus precios. Vale la pena recordar este cuadro con las proyecciones de la Reserva Federal publicadas en diciembre pasado, destacando este renglón de la expectativa de la tasa de interés de los fondos federales, que la Fed ubica en el largo plazo en 2.5% y que es el nivel que podría considerarse neutral para la política monetaria, es decir, el nivel que ya no impulsa pero tampoco frena la economía. Me parece que ante la urgencia propiciada por el brinco en la inflación, la Reserva Federal está tratando de utilizar palabras fuertes con un mensaje muy hawkish, muy halcón, para ver si con ello logra contener las expectativas inflacionarias y no tiene que recurrir a una política verdaderamente restrictiva con tasas por arriba del 3%, que sí comienzan ya a morder a la economía. En este sentido, está en una carrera contra el tiempo, porque si la inflación no comienza a bajar rápidamente en sus comparativos anuales, diría en el primer trimestre, la necesidad de tener que apretar de verdad irá aumentando. Hasta el momento, la Fed ha logrado cambiar notablemente su tono y su mensaje sin que esto cause disrupciones importantes en los mercados financieros, pero me parece inevitable que la inquietud vaya creciendo en las próximas semanas y eventualmente podría desbordarse para generar episodios de volatilidad elevada en los mercados. También en la semana se publicaron las cifras del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del cuarto trimestre del año, con un resultado mejor al esperado al crecer 6.9% anualizado, cuando se anticipaba 5.7%. En este cuadro puede verse la evolución reciente de los principales componentes del PIB, destacando un crecimiento modesto, diría, de 3.3% en el consumo privado y un fuerte y curioso repunte de 32% en la inversión privada. Al interior de la inversión, la no residencial creció 2%, mientras que la residencial se contrajo 0.8%, por lo que la mayor parte del repunte en la inversión privada total se explica entonces por una fuerte acumulación de inventarios, lo que puede ser una señal buena si son inventarios planeados o mala si la acumulación fue no deseada. Ya lo veremos más adelante con los datos del primer trimestre del año. En el entorno global, el Fondo Monetario Internacional presentó su actualización de su panorama económico global, revisando el crecimiento esperado para la economía mundial en el 2022 significativamente a la baja, como pueden ver en este cuadro resumen. Los recortes más notables se hicieron en los pronósticos para Estados Unidos, Brasil y México, todos con 1.2 puntos porcentuales, aunque también para Alemania, Canadá y China hubo bajas importantes de 0.8 puntos. Para México recortaron de forma importante la expectativa de crecimiento no solo del 2022, sino también la del cierre del 2021 y la del 2023, como vemos aquí, acercándose más a lo que traen las recientes encuestas de expectativas de los analistas privados. Entre los factores que explican el recorte a las perspectivas de crecimiento señalan las restricciones a la movilidad que en algunos países se impusieron por la variante Omicron de COVID y los contagios, los problemas en el sector inmobiliario de China, una recuperación más lenta en el consumo privado y la remoción del programa de gasto de Estados Unidos del escenario base.
Por otro lado, reconocen que los crecientes precios de la energía, aunados a las disrupciones de la oferta, han producido una inflación mayor a la anticipada y ahora se espera que la inflación elevada vaya a persistir por más tiempo. Señalan que los riesgos para el escenario siguen estando inclinados a la baja, destacando los riesgos a la estabilidad financiera conforme las economías avanzadas suben sus tasas de interés, afectando también a las economías emergentes en flujos de capital, paridades cambiarias y posiciones fiscales. Tasas de interés más altas harán que el crédito se encarezca alrededor del mundo y pondrá presión sobre las finanzas públicas, advirtiendo que los altos niveles de endeudamiento luego de la pandemia serán un reto continuo en los años por venir. Para Estados Unidos se muestran preocupados por el boyante crecimiento de los salarios que sugiere un grado de sobrecalentamiento en su mercado laboral que no se ve en otras partes. Reconocen que la política monetaria de Estados Unidos tendrá que apretarse, pero no está claro hasta dónde y qué tan rápido. En fin, el Fondo Monetario reconoce en su escenario de pronósticos un panorama más complicado para el 2022 que el que anticipaban hace un trimestre. Por último, en el entorno internacional llamó la atención la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, que subió su tasa de referencia a 150 puntos base de 4% a 5.5%, luego de que su inflación alcanzara 7.2% anual, la más alta en 14 años y donde la meta oficial también es 3%. Como ya comentábamos anteriormente, para este 2022 se espera un cambio en el ciclo monetario en el mundo, con muchos bancos centrales subiendo sus tasas de interés de referencia, lo que hará que el crédito sea más caro y los mercados financieros estén más apretados. Para la semana que inicia tendremos mucha información importante. En México comenzamos la semana con el avance de las cifras del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2021, que nos permitirán ver qué tan débil va el ritmo de la actividad económica. Es muy probable que la cifra sea negativa para el trimestre. También veremos las cifras de la actividad financiera y las remesas familiares de diciembre, la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México, el indicador IMEF y la confianza del consumidor del mes de enero, la inversión fija bruta y el consumo personal interior del mes de noviembre, terminando con la encuesta de Citibanamex. En Estados Unidos tendremos las cifras de los índices ISM y el reporte de empleo del mes de enero. En el resto del mundo veremos decisiones de política monetaria del Banco Central de Brasil, del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Habrá que poner atención a lo que dicen. Para la sección Da Vinci les tengo dos frases que invitan seriamente a la reflexión. La primera es del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar su propia mente no pueden cambiar nada. La segunda es del célebre visionario y emprendedor Elon Musk. A algunas personas no les gusta el cambio, pero hay que darle la bienvenida si la alternativa es el desastre. Miren, no me canso de advertir que en México vamos por el camino equivocado y es necesario cambiar el rumbo. Como ilustra el gran Paco Calderón en esta caricatura, México le está pasando mal, aunque en el discurso oficial se pinte un panorama diferente donde todo va bien. A más de 3 años del cambio de gobierno, ya no es tiempo de que el grupo en el poder nos siga diciendo hacia dónde quiere llegar, sino que es tiempo de evaluar de verdad si estamos en el camino para hacer realidad las grandes promesas que hicieron para recibir el voto. ¿De verdad ya se acabó la corrupción y la impunidad? ¿De verdad los pobres del país están mejor que antes? ¿De verdad estamos avanzando hacia un futuro mejor? Si el presidente no puede o no quiere cambiar su forma de pensar para encarar la realidad, es tiempo de que los millones de ciudadanos que le dieron su voto y su confianza cambien su mente o cambien su forma de pensar y sobre todo cambien su forma de votar. Ojalá de verdad que se den cuenta que podemos estar mucho mejor corrigiendo el rumbo y tomando mejores decisiones. Y con esto concluimos este programa número 250 con la invitación a que si el comentario les gustó le den like y lo compartan entre aquellos a los que puede serles de utilidad, que si tienen algún comentario o sugerencia lo pongan en las redes sociales donde subo el programa y desde luego a suscribirse para seguir recibiendo el programa de forma oportuna a partir de la siguiente semana. Si quieren el programa gratis tendrán que esperar 2 semanas más. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.